Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa especial porque les vamos a presentar un resumen anual de Vértice Internacional 2018 en el que vamos a compartir con ustedes las grandes claves de América Latina. A lo largo del 2018 compartimos con ustedes 47 programas sobre los dilemas de la seguridad colectiva global, los temas de gobernanza económica, de desarrollo sostenible y de la relación de México con el mundo. En el panorama latinoamericano, hoy nos preguntamos sobre el tsunami migratorio en América Latina, los conflictos en Venezuela y Nicaragua en el contexto hemisférico, las elecciones en Colombia y en Brasil, así como el cambio de régimen en México. Acompáñanos. América Latina siempre ha sido un referente para Vértice Internacional. A lo largo del 2018 estuvimos atentos a sus complejas realidades, sus contextos, pero también a distintos escenarios de lo más importante sucedido en la región. Por ejemplo, la cumbre hemisférica, la octava cumbre de las Américas que tuvo lugar en Perú, en donde no asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un gesto muy desafortunado que dejó palpar esta política exterior que no toma interés hacia América Latina. Los irritantes entre Washington y América Latina pasan por una agenda antimigrante, por una agenda proteccionista, pero también unilateralista que ha mermado las relaciones hemisféricas y las ha rebajado a mínimos históricos. En este sentido, la Cumbre de las Américas en Perú también estuvo inscrita en el ambiente político e interno de lo sucedido en Perú, sobre todo por la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski por la trama y el escándalo de Odebrecht, así como la llegada de un nuevo liderazgo en manos de Martín Vizcarra. La elección de Donald Trump ha generado una situación muy compleja, muy difícil para América Latina y a nivel internacional en su conjunto. Y ahora justamente se está viviendo ese momento que, como usted señala en su pregunta, es casi como una especie de antípoda, es decir, es el opuesto a lo que se estaba viviendo en ese momento. Por varios factores, a nivel de la relación Estados Unidos-América Latina, de Estados Unidos a nivel internacional, y también no podemos olvidar del avance que han alcanzado otras potencias, es decir, en esto que se denomina el mundo de la multipolaridad. Esas otras potencias están haciendo la competencia a nivel económico, pero no solamente a nivel económico, también a nivel político, a Estados Unidos. Y Estados Unidos está reaccionando a esto. El discurso de Trump ha sido muy antimigrante. En estas últimas semanas hemos visto la política de mandar ejército a poder patrullar la frontera sur de los Estados Unidos. Con Centroamérica se han cancelado los programas de protección que tienen hacia los inmigrantes salvadoreños, nicaragüenses. Hacia Colombia se ha generado muchas críticas justamente porque se señala que Colombia no está haciendo mucho en materia de narcotráfico, ¿no? Y llegó un momento en el cual se pidió que se le quitara a Colombia la certificación justamente que tenía para el combate al narcotráfico. Con Venezuela, bueno, no se diga, ¿no? La lucha que tiene Donald Trump, la administración con el régimen de Maduro, se ha ido en estos últimos años, en estos últimos meses radicalizando. La ofensiva que Trump ha desplegado contra América Latina, pues lo vemos en diferentes situaciones, inclusive no solamente es una ofensiva política, ¿no? Es una ofensiva que llega a la cuestión racista, incluso, ¿no? De hecho, cuando hizo ese señalamiento reciente de los países de esa palabra, ¿no? Que hizo referencia a unos países de África. Otro momento importante para América Latina fue la cumbre celebrada de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta. En esta cita se estrenó la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas en América Latina. Iván Duque en Colombia, Martín Vizcarra en Perú, Sebastián Piñera en Chile y Andrés Manuel López Obrador en México. Con este cambio de piel, los países latinoamericanos buscan mejorar sus relaciones con los mercados asiáticos y su posición competitiva frente al orden internacional, así como fortalecer la plataforma de integración económica, comercial, bursátil, de movilidad estudiantil y de cooperación en materia también diplomática y consular.
En el marco de esta cumbre llamó la atención la reunión que se dio entre los presidentes de la Alianza del Pacífico y el Mercosur a propósito de construir un espacio de convergencia entre estos dos bloques económicos distintos, pero que enfrentan problemáticas comunes para generar crecimiento y desarrollo en aras de disuadir la movilidad de personas. La Alianza del Pacífico sabemos que fue creada de alguna otra manera con una intención también de ver hacia lo que son los mercados asiáticos. El mercado asiático es el mercado más dinámico del mundo. Ha superado ya prácticamente a Estados Unidos y a la misma Unión Europea en cuanto a lo que es el impacto desde el punto de vista económico y comercial. El hecho de que estos 4 países que conforman la Alianza del Pacífico traten de seguir este proceso de integración económico-comercial. La integración, el trabajar en red, el trabajar colaborativamente y complementariamente es la base del futuro. Los retos en la civilización, en la administración pública, en la ciencia y la tecnología, en la educación, no solo requieren, sino hacen estrictamente necesaria la cooperación, la interacción, la búsqueda de soluciones comunes y sobre todo capitalizando esa gran riqueza que tenemos en Latinoamérica, no solamente la civilización, la lengua, una historia común, una biodiversidad, sino también esta gran ilusión de nuestras comunidades, especialmente los jóvenes, este bono poblacional. Y por supuesto, eso es una zona de gran crecimiento y gran ilusión para integrarnos al futuro. Hemos de reconocer que la Alianza del Pacífico, en los pocos años que tiene de su creación, ha tenido buenos resultados. Por eso sí creo la conveniencia de poder sumar esfuerzos y dejo de lado el discurso de la Unión Bolivariana que permita a los pueblos, que permita un crecimiento económico homogéneo, pero además de libres fronteras que permiten un intercambio económico más eficaz, más eficiente, más expedito y un intercambio comercial, no solamente hacia adentro, sino fortalecernos para tener capacidad de exportación hacia el resto del planeta. Sí creo posible una alianza entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Es más, lo creo necesario. Como visión global, la creo necesario para crear dos grandes charolas que pueden equilibrarse, el mercado del continente hacia el sur y el mercado del continente hacia el norte, y que en ese equilibrio pues, se busque la paridad en términos de justicia social. Vértice Internacional también miró la celebración de la Cumbre Regional sobre Movilidad Humana en Ecuador. Una cita medular que abordó el tsunami migratorio que está atestiguando Sudamérica con el éxodo venezolano, pero también Mesoamérica con la huida de los centroamericanos. La crisis multifacética en Venezuela y sus ramificaciones políticas, económicas y sociales están generando el mayor flujo de migraciones y refugiados en la historia del hemisferio occidental. Según información de ACNUR, la diáspora venezolana equivale a 3 millones de personas quienes huyen de la violencia, inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, así como por la pérdida de ingresos, aunado a una inflación astronómica que llega a más de 1.000.000%. Precisamente la crisis mayúscula de Venezuela, que ha obligado a los países andinos y sudamericanos a reunirse al más alto nivel para concertar respuestas a la movilidad humana y crisis humanitaria. Estamos en una nueva dinámica de flujos migratorios. Hoy por hoy la migración ha dejado de ser un acto voluntario. Hoy es un grito de desesperanza, donde las personas buscan una puerta de salida, una salida de emergencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente como tú lo has esbozado, los principales problemas en el mundo son crisis económicas agudizadas. Por otro lado, hay un tema de un populismo exacerbado, donde personas con unas nuevas recetas vienen a decir que no son los políticos tradicionales para poder enseñarle a la gente cuál es el camino a seguir. Pero aquí hay que tener un enorme cuidado porque justamente ya las soluciones no pasan por un tema de soberanía de un país, sino se requiere de soluciones integrales.
los movimientos de personas de un lugar a otro, tanto en el fenómeno de desplazamiento, que es aún más delicado, como en el fenómeno de refugio e incluso asilo en algunos casos, se ha extendido. Parecería que va siendo regional porque, como bien mencionan, comienza en Siria y de Siria van hacia Europa y después se ve muy reflejado aquí en América, ¿no? Sin embargo, no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno de este siglo. No lo categorizaría como un tsunami migratorio. Creo que sí tiene que ver con varios procesos sociohistóricos que se dan desde el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas y con un discurso antiterrorista, muy nacionalista en Estados Unidos que impacta justamente en el resto del mundo y específicamente en Medio Oriente. Entonces yo creo que hay que como partir los momentos históricos de este siglo y considerar como varios eventos, por ejemplo, 2001-2002 la crisis económica en Argentina, 2008 la crisis económica en Estados Unidos, 2011 la crisis o lo que se conoció como la primavera árabe, y México en ese contexto siempre ha sido un país de tránsito. Entonces lo que vemos ahora es la visibilización de la migración. En el 2018, Centroamérica robó los reflectores de los medios de comunicación internacional por la caravana migrante de hondureños en su mayor medida, pero también de guatemaltecos y salvadoreños que transitaron por territorio mexicano para enfilarse hacia Estados Unidos. Un hecho que utilizó políticamente Donald Trump para inflamar el miedo y para sacarle rédito político a la jornada intermedia de elecciones legislativas celebradas en Estados Unidos del 6 de noviembre. Por otro lado, la movilidad humana en Centroamérica encontró un nuevo episodio con la crisis en Nicaragua, que expulsó a miles de personas por el conflicto político, económico y social que se ha desatado en ese país centroamericano. Centroamérica, una región convulsa que está palpando la inseguridad, la violencia y sobre todo que no cuenta con los medios para generar un desarrollo económico y social. Llegan a sociedades que ya de por sí traían un problema interno muy serio de inequidad, de una parte de la población que no veía los beneficios de la globalización, un descrédito de los partidos políticos, de los políticos en general, y entonces se combina un discurso que dice estos extranjeros son un peligro, son distintos, no los queremos, a una población que estaba reclamándole a su gobierno que tampoco ellos estaban recibiendo un beneficio. Entonces esa combinación es en la que yo creo que el mundo está ahorita siendo sacudido, ¿no? El caso venezolano tiene una explicación de una caída de un sistema, de una economía derrumbada, en donde la gente sale desesperada por hambre y por represión y por falta de oportunidades de diálogo, de libertad de expresión. Una de las mayores crisis, porque es una crisis que tiene envuelta una crisis política. Hay una falta de reconocimiento por parte del gobierno venezolano de la posibilidad de poder darle los servicios básicos a su gente, como son educación, salud, y una crisis económica que también en los últimos tiempos se ha desencadenado con el presidente Maduro. Te lo pondría así en estos términos. Hoy por hoy en el mundo hay 3 millones de venezolanos que han migrado en los últimos 3 años, cuando en el año 2015 solamente eran 600.000 venezolanos alrededor del mundo en números cerrados. ¿Esto qué te quiere decir? Que son una cifra de 5 veces más venezolanos alrededor de todo el planeta. La crisis de Venezuela junto con lo que se puede llamar la crisis de Honduras, que es justamente esta caravana, tienen situaciones que comparten, que es como lo llaman algunos la desesperación de la migración. Yo no me atrevería a categorizarlo así como la desesperación de la migración si lo ubicamos justamente en este contexto global de la movilización humana, donde son muy evidentes las imágenes de los sirios cruzando el Mediterráneo, de los venezolanos cruzando sus fronteras territoriales y de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos cruzando México, ya sea arriba de los camiones o caminando por las autopistas.
golpistas, etcétera. Entonces, el tema de Venezuela sí que evidentemente tiene que ver, impacta ciertamente con el gobierno actual, pero que la crisis económica es para todos los países, no es que estén exentos unos países y otros no, sobre todo en esta América Latina, América Centroamericana, América del Sur, o sea, hay que ubicar que el contexto de la crisis económica nos pega a todos. La crisis en Venezuela ha ensanchado la conflictividad de la UNASUR, este organismo subregional que está compuesto por 12 países sudamericanos y que representa el 5.6% del PIB mundial. La UNASUR, que ha cifrado su éxito económico en la producción y exportación de alimentos, pero que enfrenta una serie de divisores y antagonismos en materia política y diplomática. Sobre todo la pugna entre los países de la Alianza Bolivariana, el bloque ALBA, con los gobiernos de derecha conservadora que han bloqueado la toma de decisiones, a tal grado que 6 países, entre ellos Brasil, Argentina y Chile, suspendieron su participación en el año 2017 y han hablado de su intención de retirarse de este organismo subregional. Por otro lado, no perdamos de vista que este organismo sigue acéfalo porque Venezuela y Bolivia han bloqueado el nombramiento, por ejemplo, del embajador argentino José Octavio Bordón para liderar este organismo subregional. Tenemos que partir del hecho de que hace algunos años hubo una coincidencia, una confluencia de varios políticos de izquierda que llegaron al poder en varios países de América Latina en términos generales, en términos particulares del Cono Sur. Y este llamado socialismo del siglo XXI, que tenía altas expectativas y altas promesas, de él quedan algunos, por supuesto, algunos países que todavía propugnan por este socialismo, pero como bien comentábamos, hay países que ya se fueron hacia el centro derecha o hacia la derecha. También es natural, en cualquier parte del mundo sucede eso, es parte del electorado, cómo se va moviendo, de allí que una parte del llamado voto de castigo es hacer un cambio en el gobierno. Ahora ha coincidido que hay un mayor número de gobiernos que no están a la izquierda y eso es el punto de arranque para la redefinición de lo que ocurrirá en política exterior. Los 21 puntos programáticos de UNASUR cuando se creó en mayo de 2008 eran, yo diría, excelentes, tocaba todos los aspectos. Planteaba incluso, siguiendo el modelito europeo, una especie de ciudadanía común. Un colombiano podía ir a Brasil, un brasileño podía ir a Perú, un ecuatoriano podía ir a Uruguay, sintiéndose ciudadano con iguales derechos y obligaciones. Era un avance importantísimo, planteaba temas energéticos, biodiversidad, lucha contra el analfabetismo, manejo común de los recursos energéticos. Pensemos que petróleo y litio el litio es el mineral del futuro, todo lo que estamos viendo en este momento, que todo lo que nos rodea tiene que ver con el litio, y solo algunos países del mundo tienen ese mineral, lo tiene Bolivia en abundancia y parte del norte de Argentina un poco. Digo, el planteo era perfecto. La tradición latinoamericana es menos sólida en esa materia, en términos de unidad me refiero, de manejo de mercados comunes, menos sólida que la europea. Menos sólida que la que tienen países como Australia, Japón, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, fue un poquito pegado con alfileres. Pese a los divisores internos de la UNASUR, la presidencia boliviana de este organismo subregional entregó la sede del Parlamento Sudamericano en Cochabamba. Bajo su liderazgo también presentó la iniciativa de construir el corredor bioceánico central que pretende integrar las redes ferroviarias de Brasil, Bolivia y Perú para inyectar mayor movilidad e interconectividad, así como favorecer a Argentina, Paraguay y Uruguay. De igual manera, la Bolivia comandada por Evo Morales encabezará los trabajos de la CELAC en 2019 y buscará, como parte de su política exterior, convertirse en miembro de pleno derecho del Mercosur, pues solo falta que el Congreso de Brasil ratifique su adhesión, un gesto difícil de conseguir cuando el ultraderechista y extremista Jair Bolsonaro resultó electo en la segunda vuelta electoral. De manera paralela, la diplomacia activa de Bolivia también se concretó gracias a su paso por el Consejo de Seguridad de la ONU,
para el periodo 2017 y 2018. Durante los últimos 4 años, Bolivia ha sido el país que ha crecido económicamente por encima del 4%, poniéndose como el país de mayor crecimiento en América del Sur, vaya a decir el primer lugar, y en esos 4 años hemos estado siempre entre los 3 primeros de toda América Latina. Tenemos particular interés en uno de ellos, que es el Tren Bioceánico, que es en realidad la obra de infraestructura que de manera práctica va a mostrar que es posible hacer integración real, concreta. Entre Brasil, Perú y Bolivia. Empieza en Brasil, corre todo Bolivia y acaba en el Perú. Pero hasta ahora es tan importante ese tren bioceánico que hasta ahora ya se han asociado Uruguay, que tiene que lanzar unos cuantos kilómetros para pegarse a la red, se ha asociado Paraguay, se ha asociado Argentina, ¿sí? Y sabemos, ¿no es cierto?, que por el norte también van a empezar a utilizar esto. Esa es una manera práctica de integración, ¿sí? Evo Morales es parte del conjunto de presidentes que modificó la Constitución que regía cuando él fue electo por primera vez, la modificó para poder reelegirse. Todas las elecciones de Evo han sido controversiales a nivel constitucional y en todas ha tenido que intervenir el Tribunal Constitucional para avalar su candidatura, ¿no? El presidente, cuando asumió el poder, el presidente Lenín Moreno, lo primero que hizo fue convocar un gran diálogo nacional. Él ganó con más del 51% en una elección reñida. El país estaba viviendo un momento tenso y el gran diálogo nacional nos permitió identificar temas importantes en la agenda política nacional e internacional. Y ahí es cuando la sociedad civil, los movimientos sociales, los académicos e intelectuales hicieron llegar al gobierno nacional cientos de propuestas sobre cuál debería ser el devenir del país en los próximos años. Está habiendo una reacción contra el reeleccionismo en América Latina y esto en buena parte está impulsado por los efectos que ha tenido la concentración de poder en los presidentes, ¿no? Porque finalmente ha derivado en caudillismo, ¿no? Pero siguen habiendo varios gobiernos en los que el reeleccionismo indefinido todavía no se ha tocado, está presente. Otra catarsis que América Latina vivió con el año que se fue está relacionada con la crisis en Nicaragua y el despertar nicaragüense de este país centroamericano que exige la renuncia del presidente Daniel Ortega y la celebración de elecciones. El gobierno autoritario, dinástico y sin oposición en Nicaragua, que ha sufrido un revés político con los jóvenes indignados y las protestas sociales que han sacudido los cimientos de la gobernanza política en manos de la pareja presidencial. Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes controlan el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral, así como el Ejército, la Policía y los medios de comunicación. Precisamente Ortega, bajo la figura de la reelección indefinida, ha construido un gobierno como el somocista que tanto aborreció y derrocó. Recordemos que la familia Somoza gobernó Nicaragua de 1936 a 1979 y que fueron derrocados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando llegó doña Violeta Chamorro, sí fue posible profundizar la democracia. Fue una época de logros, de sensibilización del pueblo, de participación del pueblo, no como huestes militares, sino como sociedad civil. Sin embargo, el legado que deja doña Violeta cuando vuelve Daniel Ortega a la presidencia de la República, creo que no se mantuvo ese legado. Daniel Ortega tiene pues ya 3 periodos presidenciales en curso, luego de haber estado en los 80 dirigiendo el gobierno. Siempre su ambición fue volver al poder después de que Violeta Barrios de Chamorro asumió como la primera mujer presidente. El pacto que pues se fraguó con Arnoldo Alemán nos hizo ver de que no había una oposición y por lo tanto en el 2006
luego de que Eduardo Montealegre fuera candidato presidencial y se dividiera la oposición, que no, pues en ese momento eran dos partidos más los que se estaban enfrentando al gobierno, entonces que en este momento pues es del Frente Sandinista, pues ya la elección se pierde, Arnoldo Alemán pasa a ser un caudillo de Daniel Ortega, incluso él vuelve a querer ser candidato presidencial en las elecciones del 2011, y precisamente lo que nos demuestra es de que el pacto siempre estuvo a favor de que Daniel Ortega regresara al poder y que esta dictadura que tenemos en estos momentos y que además es familiar, se establezca por tiempo indeterminado. Del 2007 al 2008, el gobierno comenzó a instaurar banderas en lugares gubernamentales, banderas del partido en el poder, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional junto a la bandera nacional. Esto para recalcar que gobierno y partido eran uno solo. Que en el caso de Nicaragua es un régimen sultanístico en términos de la vieja categoría de la ciencia política que la fijó Max Weber, el gran sociólogo alemán, en que la voluntad del sultán se confunde totalmente con la voluntad del Estado. En Nicaragua no hay ninguna independencia ni del Poder Judicial, ni del sistema electoral, ni de los órganos de supervisión y control, pero tampoco hay ninguna distinción entre los intereses económicos del Estado y los intereses particulares de la familia Ortega. En medio de la violencia generalizada que azota a Centroamérica, Nicaragua se había mantenido como una referencia y como un parámetro a revisar. Sin embargo, esta excepción fue colapsada con la nueva crisis surgida en Nicaragua, sobre todo un conflicto político, económico y social ante las protestas generalizadas que se desencadenaron como producto de la bancarrota del Instituto de Seguridad Social que obligó al presidente Daniel Ortega a reformar el sistema de pensiones. Nicaragua, el país más pobre de Centroamérica, que también ha padecido y ha sufrido el colapso económico de Venezuela, porque ha atestiguado el recorte de ayuda financiera, pero también se han mutilado una serie de programas sociales que han afectado a la población. Este superciclo en las materias primas a nivel internacional que están obligando al recambio político y económico en este país de Centroamérica. Un pueblo pues devastado por tantos años de dictadura, tantos años de pobreza y tantos años de apoyo por la comunidad internacional a través de todo tipo de programas de ayuda. Creo que no supieron administrar esa presencia que tuvo Nicaragua ante los países europeos, ante los organismos internacionales e incluso ante países hermanos, como fue el caso de México y España. Siento que no es válido que a esa fuerza que ya no es productiva, porque ya pasó su juventud y su edad madura y su primera vejez, trabajando para consolidar un futuro mejor para la tercera edad, de repente se decide reducir la pensión de los viejos para financiar supuestamente la seguridad social. Esta reforma al Instituto Nacional del Seguro Social, al INSS, involucraba sobre todo el incremento de las cuotas que generalmente las personas tienen que realizar para recibir seguridad social, de un 6 y fracción a un 7, pero también involucraba poder recibir en su momento para las personas pensionadas una cantidad menor de lo que realmente ya habían cotizado. El gobierno le ha dado instrucciones a hospitales privados y hospitales públicos de que no atiendan a los manifestantes. O sea, quien haya sido herido por la Policía Nacional y por el Ejército no puede ser atendido en un hospital público. ¿Por qué? Porque el gobierno los considera criminales, o sea, criminales con pañuelo, o sea, porque ellos no tienen armas, no han sido financiados. Es increíble que nuestra vicepresidenta diga que somos financiados por Estados Unidos, por movimientos minúsculos, o sea, que somos minúsculos. Ella dice que somos una oposición minúscula, somos la derecha. En Nicaragua ya no hay oposición, Nicaragua se ha unido como uno solo. Entonces, ¿cuál financiamiento? No se han visto armas, nadie ha salido con armas, han salido con banderas y la represión ha sido total.
Pendiente de los ciclos políticos electorales en América Latina, Vértice Internacional revisó con mucho cuidado lo sucedido con las elecciones en Colombia, en Brasil y también en México. Para el caso colombiano, la cita electoral midió el nivel de rechazo o de aceptación de la población frente al proceso de paz en Colombia después de 52 años de conflicto armado, más de 220,000 muertos, 25,000 desaparecidos y más de 5 millones de desplazados. Una jornada sumamente emblemática porque fue la primera ocasión que las FARC se convirtieron en partido político y con derecho a ocupar 10 escaños en el Congreso, aunque es importante decir que no ganaron ningún solo asiento con las elecciones legislativas de marzo del 2018. La despedida de Juan Manuel Santos y la llegada del conservador Iván Duque, el presidente actual de Colombia, quien cuestionó en campaña electoral la relación de su partido con el proceso de paz y que también puso en entredicho lo firmado y lo pactado en La Habana. Es difícil cambiar de una estrategia guerrillera a una estrategia política electoral, ¿no? Es decir, no pueden cambiar un chip, un movimiento de un momento a otro. Entonces ellos no estaban en este momento preparados para hacer campaña política, ¿no? Estaban preparados para otro tipo de circunstancias. En segundo lugar, me parece que no aprovechan las bases que tienen en los territorios algunas poblaciones en donde tenían una fuerte presencia, pero que por lo mismo esa falta de estrategia electoral pues no tienen suficiente presencia ahí. Y por otra parte, una falta también de propuestas, es decir, si uno se pone a revisar cuáles sus propuestas de esos candidatos a las cámaras, pues se da cuenta que prácticamente son nulas. Yo creo que aquí ya se cometieron varios errores. En primer lugar, pues que el partido político que abandera las FARC toma las mismas siglas. Creo que esto fue un error claro en el sentido de que, pues, en general hay un enorme repudio y desprecio de los colombianos hacia las FARC. Entonces creo que este fue el primer error. El segundo error es que creo que hay una parte que entiende bien que se tuvo que llegar a un proceso de paz, pero ese proceso de paz era visto obstaculizado por las FARC, y si las FARC consiguieron algo, pues tuvo que ver con estas concesiones que tuvo que dar el gobierno para que se llegara a este proceso de paz. Pero claramente el mérito de la firma de paz la lleva el gobierno de Juan Manuel Santos, no nos equivoquemos, no las FARC. Y en esa medida se explica que solamente vayan a tener representación en el Congreso producto de los acuerdos de paz que dice que debe de haber un mínimo. ¿Cómo la clase política está preparada para ahora entonces convivir con quien fue un grupo guerrillero y después se le asumió como un grupo terrorista en Colombia? Y varios de los que participaron en la contienda o que tienen un curul en el espacio legislativo decían, bueno, ¿cómo me voy a quitar el estigma cuando esté hablando y que alguien más no me grite que soy un narcotraficante? Es, digamos, todavía la carga social, si lo quieres ver así, que trae cargando las FARC y que le cuesta trabajo generar la transición hacia un partido político. En medio de un fuerte sentimiento anti-Santos y anti-FARC, el electorado colombiano se recorrió hacia la derecha política. El duelo entre Iván Duque y Gustavo Petro reflejó la impopularidad de Juan Manuel Santos, el presidente que se despidió del Palacio de Nariño con más del 80% de desaprobación ciudadana. Se trataron de dos candidaturas contrastantes. Mientras que Iván Duque estuvo apoyado por el poderoso e influyente Álvaro Uribe del Centro Democrático, Gustavo Petro, el exguerrillero del M-19, formó una alianza con distintas agrupaciones de centro izquierda y apoyada por sectores medios y bajos. Con élites profundamente divididas y una sociedad enojada por los casos de corrupción, el abstencionismo también se adueñó de esta jornada electoral. En el mismo referéndum sobre la paz, solo el 62% de los colombianos votaron, dejando una apatía mayúscula para un país ensangrentado por la guerra y el narcotráfico. En política interna, Juan Manuel Santos tiene, digamos, como que los grandes
vistos buenos, por así llamarlos, es que logra sortear de alguna forma la caída de los precios del petróleo, más sin embargo genera una reforma fiscal que sí trastocó bastante porque aumenta los impuestos de los contribuyentes de manera generalizada, no solamente a nivel sector empresarial, y entonces pues eso también puso en tela de juicio lo que había prometido en campaña. No voy a generar el alza de impuestos, etcétera, ¿no? También se sube un 2% al IVA, que creo que está cerca del 19% el IVA en Colombia, entonces también es un indicador alto. Por ejemplo, si uno se pone a ver las propuestas que tiene en política exterior Iván Duque, es regresar a esa seguridad democrática que puso Uribe en Colombia, ¿no? En poner en primer lugar en la política exterior la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Contra el terrorismo, porque las FARC fueron nombradas en su momento como una organización terrorista, ¿no? Es decir, pedir apoyo a los demás países para esto, estar completamente en contra de cualquier gobierno que tenga una tendencia diferente. Y, por ejemplo, si uno ve ahora el proyecto que tiene Gustavo Petro, pues es un proyecto que habla más de multilateralismo, que habla más de diversificar las relaciones, que habla de sí no negar que hay una relación estrecha con Estados Unidos, pero también empezar a ver a otras potencias que llegan al continente desde hace algunos años, como China, ¿no? Como Rusia. Habla de darle prioridad a la zona latinoamericana, a la integración. Es decir, son dos proyectos muy distintos, ¿no? Pensemos que Colombia debe ser la cuarta economía de América Latina, pues no es una economía menor, es una economía pujante, y ciertamente se está enfrentando a una serie de problemas y de desafíos que tienen que ver con el entorno global, con el contexto internacional, pero también deben encontrar decisiones propias para ir resolviendo el entorno internacional e ir consolidando bases para una economía doméstica sólida. Otro duelo electoral que llamó mucho la atención fue aquel disputado en Brasil entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. La batalla entre el llamado Trump brasileño y el candidato heredero de Lula da Silva, por cierto, este último sentenciado a 12 años de cárcel. La llamada nación continente que atravesó por una crisis política severa por la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff y la llegada de Michel Temer, el presidente que no pasó por el juicio de las urnas. Finalmente, los brasileños le dieron su respaldo a Jair Bolsonaro en segunda vuelta electoral, el líder del Partido Social Liberal, quien sufrió un ataque con cuchillo que lo llevó al hospital y lo obligó a realizar una campaña basada en la centralidad de las redes sociales y en un discurso altamente polarizante y en contra de las mujeres, minorías sexuales y a favor de la dictadura. El paralelo con Trump es clarísimo, por dos razones. Uno, por sus posturas y su forma de decir cosas francamente escandalosas que nadie dice en la política, y de repente pues dice cosas ofensivas contra cualquier minoría, cualquier grupo. Pero yo creo que también, por otro lado, es como esta cuestión de un político que representa la frustración de gran parte de la población que no se siente representada por los políticos, ¿no? Llegar al extremo de votar por la destitución de Dilma Rousseff a nombre de el militar que la torturó, me parece políticamente indecoroso. Bolsonaro es un candidato, desde mi punto de vista, impresentable en otro momento. Es increíble cómo un candidato así, en una sociedad que además avanzó muchísimo en términos del discurso de los derechos de las minorías, de mover el lugar donde estaban algunos sectores más pobres para poder cambiar su vida, ¿no? En términos de los deciles de salarios que hoy reciben, y que esto esté siendo atacado y que un candidato como él pueda decir, y sus partidarios, cosas realmente horrorosas sobre estas minorías, sobre la experiencia de las mujeres. Por ejemplo, él ha declarado que si él golpearía a homosexuales si los ve en la calle tomados de la mano. Cuando esto, pues digamos, sería políticamente inaceptable, hay un discurso que sí exalta temas como militarizar las escuelas secundarias. Es un estado de excepción exclusivo para Lula y para el PT. De hecho, los jueces que acompañan el caso de Lula, que toman las decisiones,
y los procuradores van a medios de comunicación y se pronuncian oficialmente como miembros del Poder Judiciario, se refieren al Partido de los Trabajadores como una organización criminal. Las elecciones en Brasil resultaron ser una jornada de alto calibre en América Latina, no solamente porque se trata de la primera economía de América Latina, sino de la segunda democracia más numerosa de las Américas después de Estados Unidos. Las elecciones en Brasil, en donde resultó victorioso Jair Bolsonaro, este político ultraderechista y extremista, que resultó ganador gracias al peso de los militares, el voto evangélico, pero también el sistema de justicia que abogó en contra de los casos de corrupción que han avergonzado a Brasil en el mundo. En otras palabras, no hubo un espacio o una cabida para el centro político o para la moderación de la campaña electoral. Finalmente, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que se va a coincidir o que se va a coludir con la política exterior trumpista, quien ha mostrado un escepticismo y una negativa frente al cambio climático y un rechazo a las instituciones multilaterales. Brasil es la sexta economía más rica del planeta, entonces estamos hablando de densidad, ¿no? De fuerza. Un dato que es muy importante es que obviamente su desigualdad es un poco parecido a lo que ocurre con México. Es un país muy rico pero muy desigual y de ahí pues parte de su debilidad. Se perfiló como una nación emergente en el proceso en el que el Partido de los Trabajadores 16 años estuvo en el poder y que en ese sentido sí le proyectaron pues una imagen y una perspectiva con este famoso tema de los BRICS. En este momento, y dado la crisis política que hay en Brasil, ese escenario se ha desdibujado, sobre todo porque hay una crisis económica interna muy fuerte, pero aún así no hay que perder el foco. Brasil sigue siendo un país muy, muy rico, ¿no? La crisis es interna, pero eso no quiere decir que su productividad haya caído del todo. Claro, bueno, yo creo que Brasil sigue siendo una potencia, obviamente por el tamaño de su economía, de su población, o sea, sigue siendo la mayor economía de América Latina, pero está en franco crisis ahorita. Tuvo como un auge de 15 años en que todo el mundo quería ser Brasil y de repente resulta que su supuesto modelo de combinar políticas de liberales, de progresistas con economía más neoliberal, de repente pues no ha funcionado tan bien. Entonces ahora están como tratando de encontrar pues cuál es la siguiente etapa. Pero yo creo que ahorita están en una pues, crisis política, económica, social, de violencia enorme. Desgraciadamente, Brasil está prácticamente ignorado en el mundo multipolar, tanto por una decisión interna del actual gobierno que decidió alinearse exclusivamente casi con Estados Unidos, y al contrario de lo que se venía haciendo hasta el gobierno de Dilma Rousseff, cuando Brasil estaba intentando no solo se posicionar, pero también liderar una serie de acuerdos dentro de América Latina, como el Mercosur, el UNASUR, y fuera de América Latina, participando de G8, G20, ¿no? Y de todos los grupos, y con participación también en términos de apoyos económicos a África, a otras regiones, y liderando también la formación de los BRICS y del Banco del BRICS que finalmente se formó. Y todo eso actualmente está desmontado. Las elecciones del 1 de julio en México sellaron un cambio de era. Por primera ocasión en la izquierda ganó un partido político de izquierda que rechazó tajantemente el status quo, que fue una jornada que tendrá altos impactos en América Latina y sobre todo ramificaciones y efectos en Centroamérica. Y es que en estas elecciones en México no solamente se jugó la presidencia, la totalidad del Congreso, diversas gubernaturas, junto con congresos estatales y demás puestos de elección popular, sino se jugó la relación de México con el mundo. Es decir, a partir de esta ocasión, la política exterior, la diplomacia mexicana
pero también la conducción internacional del Estado tendrá un nuevo comienzo. México es la 11ª economía del mundo. México es el 11º país por sus dimensiones geográficas. México es uno de los países más megadiversos del mundo. México es caribeño, México es latinoamericano, México tiene vínculos con Europa históricos, México tiene el Océano Pacífico, México tiene el Océano Atlántico. Sí tenemos una geografía privilegiada que nos sitúa también en América del Norte. Entonces, todas esas pertenencias geográficas se suman también a las pertenencias históricas que tiene que ver desde ser miembros de Naciones Unidas, pero también ser miembros del G20, pero también ser miembros de APEC, pero también ser uno de los países más vinculados con tratados de libre comercio a nivel internacional, incluido la Alianza del Pacífico, incluido el previamente TPP. México representa para el mundo y especialmente para el área del planeta que está detonándose, como es Asia, representa la puerta de entrada a América. Pero el enfoque básico es que la política exterior derive de las realidades de la política interior. A diferencia de otros periodos y de otros gobiernos, de lo que se trata, y con el nuevo gobierno, es primero de al menos avanzar de manera muy subrayada en la solución de los grandes problemas internos, tales como la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, estos grandes temas nacionales. Y en la medida en que vayamos resolviendo esos problemas, México se irá involucrando más y más en el exterior, pero no la inversa. Hay una frase que es un lugar común, pero que yo creo que describe bien la intención del nuevo gobierno, y es: no quiere México ser candil de la calle y obscuridad de la casa. México debe expandir su campo visual en materia de política exterior. Una mirada corta nos puede restar en materia de crecimiento económico y desarrollo social, al tiempo de sustraernos de las grandes tendencias mundiales. No podemos perder de vista que los grandes problemas de México están relacionados con el mundo y que muchos asuntos de agenda doméstica son temas de carácter regional e internacional. Por ejemplo, el 70% del PIB nacional está relacionado con el comercio exterior de México, y la estrategia de seguridad nacional no puede desligarse de lo que suceda regionalmente en Centroamérica. No tendremos éxito si no incluimos un enfoque regional en nuestra conceptualización en materia de seguridad. Si bien los principios de política exterior consagrados en el artículo 89 constitucional serán la guía de nuestro accionar en el exterior, deben de acompañarse de criterios pragmáticos para extraer el mayor beneficio del mundo. ¿Y por qué son tan importantes? También lo son para los miembros de Morena como yo, porque no son caprichos de algún gobierno, de algún personaje histórico, sino que son un resultado muy preciso de la experiencia histórica mexicana, ¿no? Cuando uno ve que en el siglo XIX México fue invadido en repetidas ocasiones, después de un periodo de 3 siglos que se pueden concebir como de ocupación por una potencia extranjera, entonces estos principios se generaron para defender a México de situaciones externas. Por ejemplo, el principio de la no intervención es una manera de decir: yo no me meto en tu casa a condición de que tú no te metas en la mía. Y eso lo tenía que hacer el México de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX para sobrevivir. Ahora, si son esos principios suficientes, yo creo que en sí mismos quizás no sean suficientes, pero son una parte muy importante de lo que a mi juicio debe ser la actitud de México hacia el mundo. A partir de esos principios, entonces podemos incorporar otras visiones, otros elementos para hacer en pleno siglo XXI efectiva nuestra presencia internacional.
Yo creo que debemos de llevar una política exterior basada en nuestros principios. Yo sí soy principista, creo en esos principios, pero no creo que ellos tengan que entrar en contradicción con nuestros intereses. Entonces, ahí es donde está el pragmatismo. Tenemos que también saber interpretar con alto grado de pragmatismo nuestros intereses a la luz de los principios. Y yo creo más bien que ya estamos en una era postideológica. Uno puede decir si hay titulares de los ejecutivos en América Latina más o menos demagógicos, más o menos populistas. Yo ya no estoy tan segura de las izquierdas y las derechas. Entonces, creo que en esta etapa de postideologías, donde lo que acaparan mucho son los personalismos, tenemos que hacer que la política exterior sea de instituciones, no de personalismos. Uno de los ingredientes de la nueva política exterior de México girará en torno a la diplomacia cultural, el poder suave y la cooperación sur-sur. La cultura es un recurso catalizador para posicionar la imagen de México en el mundo, lograr reconocimiento y adquirir mayor visibilidad en la comunidad internacional. México, como potencia cultural, por nuestro enorme bagaje, riqueza histórica, capital intelectual y recursos naturales, debe encontrar un lugar preponderante en la diplomacia del siglo XXI. Tan solo volteemos a ver lo que está sucediendo en Francia, su red en el extranjero que organiza alrededor de 50,000 eventos al año para dar a conocer el patrimonio cultural y las obras de los artistas franceses por el mundo en los ámbitos de la danza, teatro, circo, música, escritura y las artes en general. En un sentido moderno, la diplomacia cultural surge con la emergencia de los estados modernos. Después de la guerra de 30 años en Westfalia, los estados buscan particularmente sobrevivir en sistemas internacionales cada vez más complejos, más competitivos, más agresivos. Y una de las formas de sobrevivencia tiene que ver con desarrollar herramientas suaves, herramientas que tienden a este acercamiento cultural en dos vías. Una para promover los valores implícitos del Estado y otra para entender lo que el otro Estado tiene como baraja, como herramientas de su cultura. Por diplomacia cultural entendemos exclusivamente las actividades, las estrategias o actividades llevadas a cabo por un Estado para lograr sus objetivos de política exterior. Y entre ellos, uno de los importantes es promover, difundir los valores y la cultura de su país, así como lograr una imagen positiva. En este sentido, la diplomacia cultural ha sido y es un instrumento privilegiado de política exterior, en el que se han basado varios gobiernos y varios estados para promover su imagen, una imagen de prestigio y de reputación, que contrarreste la idea del hard power, que hace referencia a la intervención militar, económica y más dura, y a través de esta tendencia de soft power, de una operación seducción, de algo más sutil, poder comunicar y llegar a los socios comerciales con los que quiera tener intercambio de una manera sutil y más inteligente. La cultura debe de adquirir mayor importancia económica y contribuir a generar mayores ingresos por exportación. La misma Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la llamada UNCTAD, ha señalado que la economía naranja tiene un gran potencial de crecimiento en América Latina. Esta economía y este sector que, basado en la propiedad intelectual, utiliza una serie de mecanismos para su comercialización y distribución. México debe de revivir su patrimonio histórico, pero también debe de destinar mayor presupuesto y recursos públicos para empoderar la diplomacia cultural, aquella que nos pueda dar una voz más robusta en el mundo y sobre todo permitirnos un mayor hermanamiento con otras culturas del planeta. Sí, es un concepto que se ha acuñado en los últimos 10 años al menos. Es un concepto que paulatinamente han ido acogiendo las instituciones internacionales. La UNESCO ya habla de esto claramente en su discurso. Paulatinamente se va incorporando a todo un proceso de entender la cultura desde el ámbito de la innovación, de las industrias creativas, las industrias culturales, a esto que le llaman la economía naranja. A mí me parece muy bien. Yo creo que en un mundo tremendamente mercantilizado, el hecho de que a la cultura se le dé también un enfoque
economicista, pues es importante. No creo que sea lo más importante, pero es un tema bastante relevante. Sí, la cultura vende y de hecho precisamente ese es el interés de muchos países. Hay estudios en México que lo han comprobado, esta relación, este binomio entre cultura y economía, que no es nuevo, por cierto, porque desde los años 90, en particular en México, ya se hablaba de la importancia de las industrias culturales y de este valor económico agregado a la cultura a través de una riqueza y una diversidad de industrias que tenemos. Ahora se habla de industria creativa, pero por ejemplo en los años 90 era muy importante durante las discusiones del Tratado de Libre Comercio hablar de la excepción cultural. Canadá y México estuvieron muy atentos al tema y habría que retomarlo porque es un tema que ha dejado al olvido y no se reconoce el valor económico y hasta el día de hoy, por un lado, se tiene la tendencia a creer que sí, la economía y la cultura están vinculadas, pero todavía no se logra entender hasta qué nivel o qué potencial tienen las industrias culturales. Uno de los temas, precisamente en eso, es el tema de la agenda digital. Yo creo que el tema digital es el que realmente está llevando la línea de hacia dónde ir y de cómo insertar las demás. Las industrias culturales prácticamente todas están vinculadas al tema digital, bueno, algunas indirecta o directamente, ¿no? Que es, por una parte, te va a generar una mayor democratización, digamos, del acceso a la cultura. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, los esperamos próximamente con este programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México. Hasta luego.